teatral, el 26 de enero de 1977, durante la puesta de Israfel, una obra escrita por Abelardo Castillo, en la que Weitz interpretaba el personaje del tabernero bajo la dirección de Rubén Benítez. Todo esto sucedió en el antiguo Teatro La Botonera, ubicado en ese entonces en Rivadavia 3148, entre las calles Catamarca e Independencia, donde, si no me equivoco, la historia se esconde hoy bajo la aglomeración de locales comerciales y lucecitas de colores, que poco recuerdan allí la presencia de un teatro y mucho menos la de aquel nefasto acontecimiento. Intento imaginar, y no lo logro, las sensaciones de un joven que estaba en un momento de absoluta plenitud, quienes actuamos sabemos que hacer función significa eso, y que de golpe fue sustraído por la fuerza en un contexto inesperado e inimaginado para ello. Intento imaginar, y no lo logro, las confusas sensaciones de sus compañeros y compañeras de elenco, de los trabajadores y trabajadoras del teatro, del público allí presente. Aunque creíamos que era infinita, ante esta cruda realidad, esta vez la imaginación queda corta y las palabras no alcanzan. Me impresiona también pensar que la obra de Abelardo Castillo que estaban poniendo en escena aquella noche recrea la figura de Edgar Allan Poe para escenificar las tensiones entre el talento de un artista y la opresión de un medio asfixiante, por lo que pone en primer plano la creación como pasión, pero también como martirio, como condena. Me impresiona además que Israfel, a través de la alusión concreta al poema de Poe que lleva el mismo título, remite al ángel que en la tradición musulmana toca la trompeta del juicio final. Weitz interpretaba, como dije, al personaje del tabernero, que es una suerte de presencia sombría a lo largo de toda la obra. Con poco texto, la didascalia inicial lo presenta adormecido detrás del mostrador, y cito, inmóvil, suceda lo que suceda. Es una suerte de fantasma de presencia permanente. Solo oiremos su voz hacia el final de la obra, en la escena quinta del último acto. Es decir, que esa noche, la del 26 de enero de 1977, Carlos Weitz no llegó a hablar sobre el escenario. Fue solo una presencia indeleble, casi fantasmal, puesto que se lo llevaron hacia el final del primer acto, al que Abelardo Castillo denominó la primera taberna. La obra continuó y otro actor, como se dice, salió al toro a reemplazar al compañero secuestrado mientras le dictaban la letra desde bambalinas. Entre los textos que Carlos Weitz no llegó a pronunciar aquella noche, hay un intercambio entre el personaje de Poe y el del tabernero que nuevamente me impresiona, y lo leo. Dice el tabernero, ¿estás enfermo? Sí, contesta Poe, tengo una fiebre extraña, se llama vida. Y violentamente le dice, mátame, tabernero. No, responde el tabernero. Y Poe le dice, temes a los gendarmes. Yo estuve en la cárcel hace poco, en Moyamensing. Junto a las murallas había un caldero donde ardían espíritus. Un gendarme me preguntó, ¿quieres tomar una copa? Pero Virginia me había prevenido que no lo hiciera. De aceptar, bebe, me susurraban. Y trajeron a Maddie, mi madre, para torturarme y estrujar mi corazón. Bebe, y le amputaban los pies, y luego las piernas hasta las rodillas. Bebe, sus muslos, sus caderas, cubriéndose la cara. Basta. Estás loco, le dice el tabernero. Loco, reflexiona Poe. Loco, has dicho. Alguien dijo una vez, la abyección, la locura, y el tabernero responde, y la muerte. No puedo dejar de pensar cómo el teatro nos interpela permanentemente, incluso a veces sin ser consciente de ello. Estos textos, pavorosamente premonitorios, junto con la presencia constante de un personaje cuasi fantasmal, no pueden dejar de leerse como una elocuente metáfora de lo que significa un día como hoy en la historia, por supuesto, del país, por supuesto, de la ciudad, pero sobre todo en la historia del Teatro de Mar del Plata. Creo que conmemorar este día conlleva una enorme responsabilidad, la de rememorar una y otra vez la historia, la de retransmitirla para fundar una tradición cultural local sobre cimientos firmes. Para celebrar el Día del Teatro Marplatense,
no hay mejor posicionamiento, como decía Oscar Mazota a propósito de Ricardo Rojas, que tomarlo en serio. Y tomarlo en serio no es otra cosa que preocuparnos por otorgarle el inestimable valor que como manifestación artística posee para el desenvolvimiento del imaginario cultural y la identidad local. Frente a su inequívoco disvalor en términos capitalistas, contra lo que no pretendo renegar, hay que fortalecer el reconocimiento de lo que significa ser arte y ser artista en los tiempos que corren. Muchas veces abrumados y abrumadas como Poe por un contexto asfixiante, en especial en la encrucijada presente que nos toca atravesar, el rol de los y las artistas, y hoy me refiero específicamente a actores y actrices, directores y directoras, dramaturgos y dramaturgas, puestistas, iluminadoras e iluminadores, no es advertido en su profunda y compleja dimensión. A su vez, el carácter efímero del teatro nos juega en contra al momento de su historización y permanencia. Creo que en Mar del Plata tenemos que asumir un posicionamiento ideológico y ético con respecto al teatro, idea que se funda probablemente en mi carácter de estudiosa del hecho teatral, pero sobre el que hoy, más allá de lo subjetivo y personal, quiero hacer hincapié: el establecimiento de archivos. Aunque todos compartimos el hecho indiscutible hoy más que nunca de que el teatro es experiencia y de que esa experiencia nunca podrá ser recuperada en su totalidad, la recolección, clasificación, disposición y hasta digitalización de materiales me parece una necesidad imperiosa por la que debemos abogar en procura de la construcción de una historia teatral local que ya tiene, sin lugar a dudas, unos cuantos capítulos y referentes. En este sentido, me gustaría mencionar como un dato auspicioso y alentador que hay varios y varias tesistas de la maestría en teatro de la UNICEN, teatristas todos ellos y ellas, que están llevando a cabo trabajos de investigación centrados exclusivamente en el teatro de nuestra ciudad. Tenemos acá presente también a Nicolás Fabiani, que es un antecedente insoslayable en este sentido. Cito solo a modo de ejemplo el caso de Natalia Prous, quien está desarrollando una investigación sobre las primeras directoras mujeres que hubo en Mar del Plata, no sin dificultades, dado precisamente la falta de datos y archivos al respecto. Por otro lado, Daniela Parrinello está centrada en el desarrollo de la obra de un artista local, sobre quien elijo hoy también detenerme un poquito, nuestro querido e insoslayable Guillermo Yalíncola. Pero agrego antes de eso que hay en prensa un libro perteneciente a la colección Dramaturgias, dirigida por Mauricio Cartún desde la UNICEN, sobre dramaturgos y dramaturgas marplatenses, y que desde la carrera de letras de nuestra Universidad Nacional tenemos una sección específica en la revista Reseñas Eleis, llamada Reseñas en Prosenio, donde desde hace más de 2 años, estamos por sacar ya el 8º número que incluye esta sección, reseñamos principalmente obras de teatro producidas en Mar del Plata. Creo que todos estos son auspiciosos indicios que se suman a la existencia de la red de salas, al incansable trabajo de ATRA, a Dramar, agrupación de dramaturgas marplatenses, que no solo deben alegrarnos, sino sobre todo impulsarnos a realizar un trabajo colectivo en procura de afianzar un campo en permanente crecimiento y expansión, y dentro del cual la historización y la conservación de materiales de archivo, y repito, digitalización de documentos, fortalecimiento de bibliotecas, formación de críticos e investigadores, etcétera, 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 debe ser un objetivo permanente. Si hablamos, conmemoramos y celebramos el teatro marplatense, sabrán disculparme, pero no puedo evitar recordar aquí a Guillermo Yalíncola para volver a contar, para volver a decir una y otra vez cuánto hizo por nuestro teatro. Voy a aprovechar este espacio y esta oportunidad para traer de nuevo alguna de sus enseñanzas, como por ejemplo aquella que le hacía decir a Tulio Salvati, y cito: el teatro que no toma riesgos se convierte en un almohadón de la sociedad. Salvati es un autor apócrifo, el supuesto escritor de las 2 obras breves que conforman Festival Salvati del 2019, uno de los últimos estrenos de Yalíncola, pero que sin embargo está presente en el imaginario del dramaturgo desde mucho antes, lo que se refleja en su Facebook personal, donde publica frases firmadas por Tulio Salvati desde el año 2013 por lo menos. Este rechazo de un teatro cómodo, en el sentido de complaciente y por lo tanto de reproductor del statu quo, reaparece en una suerte de manifiesto estético de la Vela Dispersione, escrita
actuada y dirigida por Gianícola en 2015, que me gustaría, si me permiten, traer a colación. Dice el texto: «Habíamo venduto el alma alla comodità de no pensare, de no lavorare para lo que uno debe laborar, de no facer niente, la comodità de no sentire, de no reflexionare, de no compartire, la comodità de no amare, de no comprometterse, la comodità de avere facciato un arte obsecuente, un arte no desafiante, acomodato, la comodità de no asumir riesgos, de un arte sin perigolo, la comodità de una vida segura, de una seguridad cómoda, a costa de vivir esclavo, la comodità de la esclavitud. Habíamos venduto el alma a la comodità». Y otro personaje le dice: «La vida no es una almohada, el arte no es cómodo, el teatro no es un almohadone». Como sostiene Gianícola, me gusta pensar que el teatro no es cómodo, que es desafiante y peligroso, que sin riesgo no hay teatro y que sin compromiso tampoco. Me gusta pensar, con Gianícola otra vez, que no hay nada de solemne en esta concepción, bien por el contrario, lo que hay es seriedad, y vuelvo a citarlo. El teatro serio es el que está seriamente hecho. Puede ser una comedia o una tragedia, puede ser Shakespeare o Brecht o una obra de Ibsen o un paso de comedia urdido por toscos comicastros, y puede ser una cosa seria. La seriedad bien entendida consiste en ser serio teatralmente, no dependiendo del estilo o género de la obra, entregando todo en los ensayos y en la cancha, yendo hasta las últimas consecuencias con la búsqueda, con la creación, con el juego. No jugar a medias, como decía Pavlovsky. Creo también que es una buena oportunidad para recordar aquí a Jorge Taglioni, actor de enorme trayectoria en la historia local, quien además tuvo mucho que ver con las historias de Nashman y de Conti, sobre quienes testificó en los juicios por sus desapariciones. Fue víctima también él del terrorismo de Estado, fue parte de la brevemente restituida Comedia Municipal en 2013 y, entre muchas otras cosas, fue director del Teatro Auditorium. Cierro entonces estas breves palabras agradeciendo nuevamente la invitación y la escucha y promoviendo el fortalecimiento de la memoria e historización de nuestro teatro y de todos aquellos y aquellas artistas que lo conforman, como un gesto de revalorización y compromiso por un teatro de arte que nos interpela y que sigue en pie pese a las peores e inimaginables tormentas. Que esta tremenda crisis que hoy estamos atravesando sea un boomerang para renacer como el ave fénix de las cenizas. Porque, y de nuevo cierro con el indispensable Gianícola, hoy más que nunca, hacer teatro es un acto de resistencia, crear belleza un acto vindicatorio ante la necedad, la superficialidad, la pereza, la desazón, la ignominia, la injusticia, la miseria, ante la pauperización programada del cuerpo, la mente y el espíritu, ante la pobreza sistémica. Hacer teatro, crear belleza, es un síntoma de rebeldía, una puesta en manifiesto, una toma de posición, un asentamiento, un no consentimiento, un no permitir que todo siga siendo tan horrible, un no dejarse vencer por los que nos quieren vencidos, un grito de retruco y vale 4 ante tanta muerte. Muchas gracias. Gracias, Milena. Realmente nos dejas redondísimo tu exposición, impresionante. Yo quisiera destacar, me metí un poquito, por ahí le tocaba pasar la palabra a mi compañera Lolo, pero quería agradecerte en forma personal tu presencia, tu trabajo y estas palabras que nos has dedicado, sobre todo para los teatristas marplatenses. Yo quisiera recordar que frente al Teatro La Botonera, Eduardo Nashman ha estado fervientemente tratando de colocar una baldosa allí durante bastante tiempo. Seguramente él me va a ayudar y va a hablar ahora respecto a ese tema. Así que vamos a pasarle la palabra a Eduardo para que se manifieste él un ratito y luego retomo yo, ¿sí? Si les parece, compañeros. Es informal la charla y bueno, va por ahí.
Gracias, Milena. No, y solo también destacar, ¿no?, que Milena es becaria, yo estuve leyendo un poco de ella, el trabajo que está haciendo. Si la vemos, es joven y tiene un postdoctorado en el CONICET, trabaja en el Centro de Letras de Hispanoamericanas, ¿verdad?, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, en el área de literatura argentina. Así que muchas gracias por tus palabras y mucho que aprender de vos. Nosotros que somos más viejos, está buenísimo aprender de la gente más joven, ¿no? Muchas gracias, Milena. Gracias a ustedes. Bueno, te dejamos, te escuchamos, Eduardo. Tuve el placer de conocerte el año pasado en el Séptimo Fuego, con la proyección de la película. Tengo el libro, así que para mí es un placer poder también presentarte y que estés acá con nosotros, conmemorando, ¿no?, recordando el Día del Teatro Marplatense. Bueno, cómo estar ausente, ¿no? Todas las veces que se pueda y de la manera que se pueda. Hoy cerca pero lejos, cerca en los corazones y lejos por esta computadora, esta vía internética que a veces nos ayuda, ¿no? Yo, o sea, respondo a la pregunta de la baldosa en la botonera. Empiezo por lo último, ¿no? Yo trabajé en la botonera. Mi papá ya no tenía el teatro en el 75 y vino una compañía comercial de Buenos Aires que estaba integrada por Paulina Singerman, Diana Ingro, Guido Gorgati, una comedia espantosa, comercial, y fueron a mi papá a pedirles técnicos. Y ahí nos distribuimos 2 o 3, y bueno, yo fui a hacer el traspunte. Fue una Semana Santa del 75. Horrible la experiencia teatral, no tenía nada que ver con lo que hacíamos nosotros en el Teatro de la Comedia Marplatense, pero bueno, y bueno, después con los años, el exilio interno que vivimos en la familia, nos enteramos del secuestro de Carlos Weitz, al cual no conocía. Lo conocí por intermedio de Juan Vitali en Buenos Aires. Juan Vitali, que estaba en la Asociación Argentina de Actores, en un acto me dice que él estaba en esa obra cuando secuestraron a Carlos Weitz. Bueno, y cuando llegué a Mar del Plata en el 81, 82, yo quería poner placas, las baldosas, ¿no? Y ahí fuimos a la botonera y ahora hay una baldosa que nadie le da pelota y bueno. Y hace 3 años existe la baldosa frente al Teatro de la Comedia Marplatense, que está muy pintada, está muy deteriorada a propósito. La han tachado y cuando se abra la temporada propongo a los teatristas marplatenses hacer el esfuerzo para ver cómo se restaura, o hay que hacerla de vuelta porque es un hecho artístico, ¿no? La baldosa en homenaje a mi viejo, y bien valdría la pena hacer una baldosa por Luis Conti. Eduardo, sí. digo,
realmente es preocupante el vandalismo que sufrió la baldosa instalada en la puerta del Teatro de la Comedia marplatense. Me parece que es muy preocupante y que, digo, no podemos dejar de manifestar estas cosas que suceden en nuestra ciudad, ¿no? Inmediatamente, al poquito tiempo que fue colocada, sufrió vandalismo. Y volviendo a la baldosa que hoy está en el Teatro La Botonera, hoy, como bien decía Milena, es un local comercial, y habías tenido varios problemas para colocar esa baldosa. ¿Te acordás para contarlo? Yo no me acuerdo bien, pero se demoró mucho tiempo. O sea, estamos acostumbrados a las dificultades. En ese momento se pedía permiso para poner cualquier placa, y lo hizo la Asociación Argentina de Actores, la filial Mar del Plata. ¿Sí? Se hizo igual, yo no sé cuándo se puso, realmente he perdido exactamente la fecha en la cual se puso, no estuve presente ahí, pero bueno, y la baldosa de mi papá la pusimos porque se nos dio la gana, realmente. No pedimos permiso a nadie, o sea, pedimos permiso al Consejo Deliberante y llegó un año más tarde de lo puesto la autorización para ponerla. Fue una decisión y respetamos nuestra decisión. Sí, estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados y acostumbradas a que estas cosas lleven tiempo, dificultades como vos decís, y por sobre todas las cosas, mantener viva la memoria implica que seamos perseverantes, como lo hemos sido, como lo has sido vos, y como lo es tanto teatrista, tanta gente que está ahí, tantos compañeros que estamos permanentemente tratando de mantener viva la memoria, la verdad y la justicia. ¿Querés decir algo más, Eduardo? No, que en cuanto, o sea, lo que vamos a hacer con tanto fascista aquí en Mar del Plata, tenemos el juez López, ¿no? Un fascista, que además varios jueces que han liberado a todos los implicados en el centro clandestino de detención La Cueva, ¿sí? Esto fue ayer, los han liberado a todos, y tenemos que seguir movilizándonos, gobierne quien gobierne. Es nuestra decisión desde abajo hacerlo, ¿no? Y de la misma manera que propongo, abierta la temporada, juntarnos para restaurar la baldosa de mi viejo, poner una baldosa, armar una baldosa, un hecho artístico por Luis Conti. La baldosa para nosotros no es un epitafio, no es solamente un recordatorio, sino un hecho artístico. Y antes había una placa de bronce que estaba en la propiedad privada del teatro, ni siquiera estaba en la vereda, con errores que habían googleado. Un concejal la había googleado y había puesto cosas inexactas de mi viejo. O sea, ponía que tenía 3 hijos y tenía 3 hijos y una hija, que había sido visto en la Unidad 9 de La Plata, y eso no nos consta, ¿no?
Pero ante la queja de esas inexactitudes, me dije, pero yo lo googleé, ¿no? Como si no existiese, bueno, yo en ese momento estaba viviendo en México, pero como si no existiesen los teatristas marplatenses y parte de la familia también aquí para verificar, o la Asociación Argentina de Actores o cualquier teatrista, ¿no? Que podía dar ciertos indicios de ciertas verdades. Bueno, justamente por eso, ¿no? Retomando las palabras de Milena, la necesidad del archivo, la necesidad de la rigurosidad en la historia del teatro marplatense. Ha habido varias inexactitudes con respecto a Gregorio en cuanto a distintos homenajes que se le han hecho y donde creo que en la placa del Teatro Auditorium también hay una exactitud ahí, ¿o no, Eduardo? ¿Me equivoco? No hay inexactitudes, hay demasiada síntesis. Hay cosas claro. que los que la pusieron evidentemente o no tenían autorización o no las quisieron poner, no sé realmente. No hay inexactitudes, sino que faltan cosas más significativas. Pero esa placa fue puesta en el 95, es una de las primeras, uno de los primeros homenajes que se hizo a algún desaparecido aquí en Mar del Plata, y eso por la acción que tuvieron los teatristas y la gente que trabajaba en el auditorium en ese momento, que pusieron ese nombre por votación. Claro, claro. Y esa placa fue puesta exactamente el día que nació la agrupación Hijos a nivel nacional. Bueno, que no es poca cosa, que no son coincidencias, ¿no? Yo retomando un poco... si me permitís, antes de irse del tema de la placa, siento un cierto escozor siempre con respecto a las baldosas. Cada vez que veo a alguien que pisa una baldosa de ese tipo, siento un cierto escozor. Por ahí digo, una placa por allí se la roban, pero aunque sea una baldosa, pero pegada en una pared, cosa que no la pisen. Bueno, es para discutir eso, porque la baldosa está bien que la pisen, está bien que sea parte del... Las paredes son de las propiedades privadas. Sí, claro, claro. ¿Sí? Y claro. La vereda es pública. Y me ha pasado varias veces que he pasado y que veo cómo está la baldosa y paso por Rivadavia y Santa Fe y me siento frente a las estatuas de Sui Generis y frente a la baldosa de mi papá, y me ha pasado de gente que se saca las fotos abrazado a las estatuas, y hay gente que pisa la baldosa y dice, uy, perdone. Bueno. Le pide permiso, sí. le pide perdón a la imagen de mi papá. Menos mal. Sí, hay gente que la pisa a propósito, pero está bien. Reitero, yo no estoy de acuerdo con ponerlo en paredes que sean de la propiedad privada. Pero es una cuestión personal, ¿eh? Sí, tiene que ver mucho con lo poético, ¿no? Tal vez
lo podíamos tomar como el camino que debemos tomar, a seguir, el camino que hace al andar, como dice por ahí, también tiene que ver mucho con lo poético. Nunca lo había pensado el hecho de pisarla, no me había puesto en esa imagen, sino que cuando las he visto, siempre me detengo y miro y digo, este es el camino. Creo que tiene que ver mucho lo poético, como uno lo siente, ¿no? Bueno, agradecerte, Eduardo, tus palabras, tus recuerdos, las vivencias, y ahora de parte de la red de Sala, Viviana, ella va a decirnos algunas palabras, una mujer que admiro mucho. Acá vemos varios compañeros de la red de Sala, y bueno, ella va a hablar en nombre de todos, ¿no? Entonces, Viviana. Bueno, muchas gracias, Lolo, muchas gracias. Ahí alguien preguntaba dónde desapareció Luis Conti. Eduardo, ¿hiciste alguna referencia recién? Porque todos sabemos, bueno, los que estamos cerca, que a Gregorio se lo llevaron de aquí, de Colón, al 4000 y algo, donde estaba la oficina del abuelo 4210, Nashman. ¿Cómo? Colón y San Juan. Colón y San Juan. Era una Y oficina. allí se lo llevaron. No Sí. tengo referencia de Luis Conti. De Luis Conti se lo llevaron de una casa donde él vivía, que alquilaba una piecita en Jujuy y La Prida, por ahí. Pero me Claro. parece que el mejor homenaje es hacerlo en un teatro. Por supuesto, ¿no? como siempre. Y estaría bueno hacerlo cerca del Teatro de la Comedia. Marplatense donde él trabajó. Claro, claro. Yo quería, retomando otra vez las palabras de Milena, y no quiero dejar de mencionar a alguien que ha estado cerca nuestro siempre, cerca nuestro, quiero decir cerca del Teatro Marplatense, un investigador que ha estado permanentemente trabajando en función de lo que es la historia del Teatro Marplatense, que por supuesto Nicolás Fabiani es uno de los referentes, y mencionar que hay 2 libros de Gabriel Cabrejas. Uno es Un escenario en la playa, itinerarios del Teatro Marplatense, que va de 1940 a 1950, y Los años 60, un modelo para armar, que es durante los años 60. Gabriel Cabrejas ha investigado muchísimo la historia del Teatro Marplatense, y me parece que es digno de mencionar en esta charla para que aquellos que estén en la búsqueda de sus materiales, que puedan acercarse a ese material. Ahí había una compañera que decía que Graciela había sido compañera de trabajo. ¿De quién decía, Sandra? ¿De Luis Conti? No, yo estaba en el elenco de Israfel, era actriz y asistente de dirección, y cuando desapareció Carlos. Pasamos la palabra, Graciela. No, pero hablar, después yo hablo tranquilamente, habla bien, después habla. No, pero está bueno que dialoguemos, no pasa nada. Sí, me parece importantísimo porque la exposición que hizo Milena sobre Carlos Weitz es realmente, impresiona, como dice ella, impresiona. Sí, los datos concretos se los puedo dar porque yo fui a la seccional primera a hacer la denuncia y me ha quedado grabada la situación, por supuesto, para toda la vida. Carlitos estaba a un costado, estaba en una escalera en el lado izquierdo del escenario, porque entraba en el último acto. Yo era asistente de dirección, y como actuaba también, en ese momento estaba en uno de los camarines, del lado contrario donde entraron a buscarlo a Carlos. Ese acontecimiento, según nos contaron los dueños del teatro, fue
Ford Falcon en la puerta con una chica adentro. Bajaron 4 jóvenes, muy jóvenes de traje, con itacas, con ametralladoras, y dijeron en el teatro que estaban haciendo, que lo buscaban a Carlos White, que estaban haciendo una requisa por drogas en la farmacia del padre, que el padre tenía una farmacia. Entonces el señor, que era uno de los dueños del teatro, le dijo que estábamos en función, que esperara que terminaran y que no había inconveniente. Le dijeron de todas maneras que no, que tenían que buscarlo ya porque estaban haciendo una requisa en ese momento y lo tenían que llevar, que estaban en la casa, en la farmacia del padre. Entonces él le pidió, el dueño del teatro, que entraran nada más que 2, le indicó el camino por donde estaba. Debo reconocer que era muy confuso todo en esa época, todavía recién empezaban a desaparecer personas, así que me parece que se creyó que era de verdad una requisa por drogas. Entró, uno escondió la itaca debajo de su saco, esto lo sabemos por cuento del dueño del teatro. Evidentemente sabían quién eran porque entró por el costado y dijeron: Carlitos Boy, acompáñenos. Estaban en el escenario Juan, Analía Lechantén, la mamá, la que decía Mari, que es la mamá de Reales, de Luis Reales, y otro compañero que hacía un personaje que yo después, porque los hechos se van conociendo poco a poco, ¿no? Que mucho después no se habló, y yo me enteré en un homenaje a Carlos después, que otro de los actores, cuando los vio entrar, dijo: me vienen a buscar, porque él ya había sido llevado preso unos días antes, habían ido a buscarlo en la universidad, y pensó que lo venían a buscar a él. Cuando vio que se lo llevaron, cuando vieron que se lo llevaron a Carlos, él dijo: son militares. Pero lo dijo internamente, después esto no fue dicho del grupo. Cuando pasa esto, que lo llevan, Carlos se va vestido como tabernero, maquillado, vestido como tabernero, se lo llevan. Me vienen a avisar, yo estaba del otro lado, me vienen a avisar a mí, yo me cambio, salgo, voy hasta la boletería, hacia la entrada del teatro, y me dicen todo lo que había pasado. Yo entonces pido que hablen con la familia, que llamen a la casa, a ver si este dato era verdad, que a ver qué había pasado. Vuelvo a entrar para tranquilizar al elenco, decir que bueno, que estaba todo, la función seguía. El público no se dio cuenta, el público ni se enteró que pasó esto, el público ni se enteró. En ese momento hablo con los compañeros, y bueno, estaba el Flaco Tripolio, se me fue el nombre ahora, nuestro compañero que trabajaba en Los Gallegos, bueno, Angelito Balestrini. Ángel Balestrini. Ángel Sí. Balestrini, gracias Sandra. Ángel Balestrini me dice: ¿querés que lo haga yo, Graciela? Dije: bueno, ponelo, hacelo vos. Yo me metí debajo del bar con el libreto, porque había un bar, y debajo del bar con el libreto le tiraba letra a Balestrini, a Angelito. Cuando terminó la función, bueno, quedó llorando la novia que estaba en la boletería porque no estaba, y todo lo demás. Bueno, me cambio, y con 4 compañeros, Juan Vitali, Eduardo Campos y otros compañeros, 3, 4 fuimos a la seccional de policía porque no nos contestaban de la casa, que era la primera, ahí nomás, para hacer una denuncia porque se habían llevado a una persona y que no teníamos novedades de la casa y no sabíamos qué había pasado. Y me acuerdo que puse mi documento arriba de la mesa y me atendió una persona muy joven también y me dijo: a ver, esperen un segundito. Fue adentro, volvió y con un gesto que no voy a olvidar jamás, tomó mi documento y me dijo: no te puedo tomar la denuncia.
Y yo, porfiada, dije, sí, sí, tomame la denuncia, porque la casa no contesta y se llevaron. No, me dijo él. Yo dije, sí, otra vez. Y él me volvió a estirar el documento y me dijo, te estoy haciendo un favor, que ni siquiera era una amenaza. La verdad es que me dijo, te estoy haciendo un favor. Y todos los que estaban ahí, vamos, vamos, me dijeron, vamos, vamos. Bueno, nos fuimos, agarré mi documento, nos fuimos y llamábamos a la casa. Y en la casa no nos contestaba nadie. Al día siguiente, seguimos llamando a la casa a ver qué pasaba. Y una persona, y lo digo públicamente porque yo estuve muchos años enojada con la familia, estúpidamente, pero estuve enojada con la familia porque de la casa nos dijeron, no se preocupen, no llamen más, porque Carlos está bien, no va a poder seguir con el teatro, Carlos está bien, despreocúpense. Por eso nosotros seguimos haciendo la obra. Después de muchos años en la plaza, el hermano de Carlos, que es amigo de Marcelo Marán, que es psicólogo, yo después de tantos años le dije, yo estuve muchos años enojada con ustedes por esto, esto y esto. Y me dijo, es que nosotros no estábamos atendiendo el teléfono, tuvimos la casa tomada un mes. La gente, los militares se quedaron un mes adentro de la casa y los que contestaban el teléfono eran ellos. Marcelo Marán, en esa misma día, me contó que, bueno, que la otra persona que llevaban, que era una chica, era la novia de un muchacho de acá de Mar del Plata, que no me acuerdo el nombre, que pertenecía a Montoneros y que se había ido a España, se había ido del país, porque le dijeron que lo iban a ir a buscar y desapareció del país. Y se llevaron esa noche a Carlos, que era íntimo amigo de él, y a la novia, a los dos lo mataron. Bueno, después de mucho tiempo nos enteramos de esto, por eso es interesante que la historia se escribiese y no quedara de palabra de voz, nada más que de voz en voz. Y después de muchos años empezaron a aparecer todos estos datos que no estaban. Yo estoy de acuerdo con vos, Eduardo, que las baldosas, la gente están para ahí, para señalar caminos, pero la verdad es que pasa inadvertida. Los caminos no se ven. Podría haber hecho algo que aunque esté en el piso sea visible, porque es del mismo color que las otras baldosas, está grabada y la verdad es que nadie repara en ella, porque tiene exactamente el mismo color que las otras baldosas. El cuerpo de Carlos fue encontrado en un cementerio común. Que está en la puerta de la botonera. Claro. Sí, porque sí, la que está en la puerta de la botonera, de Casa Bonita, creo que es ahora. Sí, sí. Y ahora tiene otro nombre. Sí. Después de muchos años, el cuerpo de Carlos fue enterrado acá en Mar del Plata con su familia. Su mamá estaba viva. Fue encontrado en un cementerio común en Buenos Aires. Y reconocido por los antropólogos que están estudiando y que son los que están analizando los cuerpos que encuentran. Yo hace cosa el anteaño pasado me llamó un grupo me parece que es interesante porque aunque no parezca, esto se replica en muchas partes, me llamó un grupo de estudiosos de la universidad en Río Negro, de un grupo de teatro que quería hacer un corto con la desaparición de Carlos White, y hicieron un corto con todos los antecedentes de la desaparición de Carlos y me llamaron para que yo le pasara data de lo que había sucedido. Bueno, nada, eso solo. Sería bueno tener los datos de ese corto, ¿no? Sí, yo lo voy a buscar, lo voy a buscar ahora y lo voy a poner para compartir. Sí. Está buenísimo que podamos tener ese material, Graciela. Sí. Te agradecemos profundamente estas palabras. Realmente la historia viva es la que perdura, ¿no? Esta historia viva, tu narración en primera persona es profundamente esclarecedora a la hora de reconstruir la historia. Así que te agradecemos profundamente estas palabras, Graciela.
Sí, no deja de Vamos pasar. a reiterar que lamentamos la no presencia de Antonio Mónaco, que tuvo un inconveniente técnico y no pudo participar de esta charla. Estaba anunciado que iba a estar, así que nada, tal vez nos esté viendo en el vivo, pero bueno, no pudimos contar con la presencia de él. De todos modos, aquí estamos, compañeras, compañeros, teatristas. También, Viviana, también agradecer la presencia de Nadia Malvina Paris, que es nuestra actual representante en el CPTI, que se unió, y sería también bueno, la vi, está por ahí está, a Nadia, que sabía que salía de una reunión y se integraba a esta. Bueno, también para no ser menos, agradezco la presencia de Alfredo, de Cecilia, desde Puebla, desde México, a compañeras, a Lidia y a Zule, compañeras de militancia en los derechos humanos en Buenos Aires, a María, a Mary, de aquí de Mar del Plata, bueno, está Lucía Martín también y Marcelo Cañete, ¿no? Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta fecha tan importante para los teatristas marplatenses. Yo, para cerrar, me gustaría terminar con un pequeñísimo texto que quiero compartir con todos y todas, si me lo permiten. Cuando comprendimos que nos tocaba vivir en etapa dramática del mundo y que pese a toda la filosofía, la gran ley era vivir, vinimos a comprender que la vida no ofrece nada de lo que no se da. Y este simple hallazgo trazó una conducta. Darnos, gastarnos, quemarnos, vale decir cumplirnos. Dar lo mejor de nosotros en la más humilde servidumbre de la humanidad, pues todo en el mundo se da al mundo. Solamente el hombre cree que ha venido al mundo para servirse de él. Y naturalmente no es lo mismo luchar por lo que se ha de dar que reñir por lo que se pretende tomar. Leónidas Barletta, 1 de agosto de 1938. Con estas palabras quiero cumplirnos, compañeros y compañeras, cumplirnos entre todos. Muchas gracias. Saludo también a mi hermanito Gustavo, mi hermanito, un terrible grandote, ¿no? Pero que está conectado también. Es mi hermanito menor, pero bueno, estamos conectados. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, Lolo, manejalo vos. Sí, justo iba a decir, dejar un ratito abierto, quizás alguien no hace una pregunta, decir algo que les traspasó, que sienten o que quisieran, dejamos abierto y compartir este momento, ¿no? Y para celebrar juntos, no, conmemorar, mejor dicho, este día que nos ha reunido, ¿no? Así que si alguien quisiera compartir algunas palabras o hacer alguna pregunta a nuestros invitados, que desde ya, muchas gracias. Lucía Martín, te escuchamos. Ante todo quiero disculparme, ahí lo puse, bueno, felicitaciones y gracias por este conversatorio y por este necesario homenaje a los compañeros. Segundo, disculparme porque entré tarde, así que casi toda la exposición de Milena me la perdí. Si estuviera escrita en algún lugar y la pueden mandar, se los agradecería, porque escuché el final y me pareció magnífico y digo, qué lástima ser tan torpe con la tecnología y haber entrado tarde. Porque a mí si no me mandan el ID y la clave, estoy 3 horas dando vueltas. Pero bueno, entré. Así que si el texto de Milena puede ser compartido, se los agradecería. Siempre muy conmovedor escuchar a Eduardo,
Hoy particularmente también muy conmovedor. Yo conocía la historia de Graciela Spinelli, pero saberla de primera mano es muy fuerte. Y quería hacer mi pequeño aporte en el sentido, bueno, que los años a uno le dan desventajas, pero alguna ventaja, que es haber sido contemporánea con Luis, con Gregorio. A Carlos Weitz no tuve el honor de conocerlo, pero con Luis Conti trabajé un año en una empresa donde vendíamos máquinas registradoras. Éramos muy buenos vendedores los dos, junto con Jorgito Taglioni. Los tres éramos los vendedores de esa empresa. Ambos, bueno, fueron tiempos tan terribles. Sabemos que Jorge Taglioni estuvo más de un año en las peripecias espantosas de estos secuestros. Luis Conti, bueno, desaparecido para siempre. Yo tuve una experiencia muy breve, yo no era militante política, pero en ese momento no les importaba, así que también estuve detenida en el centro clandestino La Cueva, en el 76. Pero bueno, tuve el placer de trabajar con ellos en el 73, creo que fue, 3 años antes, y en el 73 yo tenía 19 años, cuando trabajamos un año entero con Luis y con Jorge, y era un excelente compañero de trabajo, muy generoso, muy amoroso, muy alegre, y él hablaba con mucho entusiasmo de la militancia. Como yo no era militante y veía que el panorama estaba raro, porque ya venía enrarecido y con conflictos, yo le decía, ¿y si hablas más bajito? No, no, decía, yo estoy orgulloso de mi militancia, y era un ser realmente, bueno, después con los años uno valoró lo bueno que era que hablara fuertemente y con y con tanto valor, pese a que le costó la vida. Pero bueno, son los que después nos marcaron el paso, ¿no? Ellos, las madres, las abuelas y los hijos nos han marcado el rumbo para siempre. Y a Gregorio, bueno, a Gregorio lo conocí de curiosa a los 20 años porque sabía que ahí había una sala de teatro con el que entonces era mi novio, que también estuvo después secuestrado, y nos metimos a chusmear. Y como Gregorio era tan buen anfitrión, vino a atendernos a ver quiénes éramos. Y le dijimos, nada, 2 curiosos que sabemos que acá hacen teatro. Entren, siéntense. Y nos sentamos en la última fila y yo era la primera vez en mi vida que veía algo de teatro, más que títeres en la infancia. Y cuando vi la escena esa que estaban preparando una obra de un autor chileno, de una casa de millonarios que tomaban los pobres que bajaban de las montañas, y yo vi esa escena y dije, esto es maravilloso. Y empezamos a ir a todos los ensayos a mirar, éramos espectadores de ensayos. Y un día Gregorio nos invitó a participar en la escena. Y yo me acuerdo que hacía de pueblo y bajaba corriendo por una escalera y entraba gritando, y ese día tomé la decisión de empezar a estudiar teatro, porque dije, esto es maravilloso. Bueno, y empecé a estudiar teatro en realidad después del secuestro, a los 23 años, 24. Y bueno, y fui actriz y fui docente de teatro, así que gracias a Gregorio yo decidí tomar esta profesión. Y bueno, nada, es entrañable esto, es muy conmovedor, los recuerdo, a Carlos no tengo manera de recordarlo con cariño, salvo por mi queridísima Graciela, directora a quien admiro y quiero, así que sus palabras las hago mías. Y bueno, un abrazo entrañable para todos y para todas. Si no perdemos la memoria y la escribimos, puede ser que los jóvenes sigan nuestra tarea. Como una vez alguien dijo, nos estamos muriendo las abuelas, se nos van a ir muriendo los testigos. Yo fui testigo en 2 o 3 causas, en una causa fundamentalmente, una causa penal, y sí, y me va a tocar el turno. Así que vamos a tener que escribir rápido y mucho para que los jóvenes sigan la lucha. Nada más, y el mejor día posible para los teatristas marplatenses. Perdón que me extendí quizá, ¿no?
Gracias, Lucía, muchas gracias. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por tus palabras profundamente conmovedoras. Está el vivo en la página de la red de salas teatrales para que lo puedas visualizar, ya que no pudiste ver la locución de Milena, que es impresionante y que vas a poder acceder a ella a través de la página de la red de salas teatrales, ¿sí? No sé, tengo un eco tremendo, chicos, no sé qué pasó. Creo que tienes puesto el vivo, así que ponerlo en silencio desde el Facebook. No, puede ser que lo tenga puesto. Quería despedirme con unas muy breves palabras, simplemente conmovido de haber participado en este encuentro y reconocer en este día a todos los teatristas marplatenses. Todavía tengo el recuerdo de que estábamos terminando el secundario y nosotros también hicimos teatro. Tuvimos la suerte en ese momento de hacer mi hijo doctor en el Salón Dorado del Club Mar del Plata y llevarlo al poco tiempo al Teatro Auditorio. Después ahí se terminó mi carrera teatral. Pero bueno, como siempre hemos tratado de hacer algo desde la universidad para reconocer a todo lo que fue el teatro marplatense y lo que es en la actualidad. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Creo que sería muy lindo escuchar al compañero Alfredo, compañero de México, que fue invitado, escucharlo un ratito. Alfredo García. Bien, pues para mí quiero recordar una anécdota que yo creo que nos habla bastante bien de lo que implica incluso en la memoria, en la subjetividad, este tipo de referencias históricas que hablan de la historia en sí de toda una nación. Recuerdo una ocasión estando en el coche con Eduardo y que yo le pregunté, oye Eduardo, ¿y cuándo te hiciste la idea de que tu papi ya no iba a regresar? Y él me dijo, nunca. Dice, aunque la inteligencia, el sentido común me digan que ha muerto, incluso me lo dijeron antes, esta búsqueda permanente es la que me mantiene en pie. Entonces, para mí fue muy significativo esa respuesta porque me dio un sentido de cuál es la naturaleza de estas esperanzas que existen, incluso cuando la propia lógica humana nos pueda estar apuntando hacia otra dirección. Entonces, bajo esa circunstancia, no he podido dejar de utilizar esa anécdota con mis propios alumnos para encuadrar justamente cómo se aterriza en lo humano los sentimientos más profundos que nos hablan de este tipo de ausencias que son al mismo tiempo presencias. Entonces, bajo esas circunstancias que no quería dejar de comentarlo, incluso pensé en un momento dado hacerlo y qué bueno que me dieron la oportunidad de mandar estas palabras, al menos de esta tierra, que en muchas cosas podemos estar coincidiendo, pero en otras no tanto, no tenemos necesariamente una circunstancia totalmente equivalente en cuanto a países, pero sí hay paralelismos importantes, más cuando aquí en nuestro país, bueno, en mi país, se convirtió en un lugar de residencia para muchos que fueron escapando de estas condiciones y que buena parte de ellos y de ellas son amigos y amigas mías, aunque sean mayores a mí en general, ¿no? Entonces, yo nací justamente en 1976 y yo creo que incluso eso se vuelve en cierta manera simbólico cuando algunos que no coincidimos en generación ni en geografía, al menos sí coincidimos en ciertos principios y en ciertas preocupaciones y dolores. Y por eso, pues, dejo estas palabras y con gran saludo a Eduardo, gran abrazo, que también sea colectivo para los demás. Muchas gracias. Y nos debemos un mate con un taco. Claro que sí, desde luego. Nadia, nos gustaría que nos dijeras algo
hoy hace poquito nombrada como representante de los teatristas en el CPTI. Primero, bueno, saludar a todos los teatristas marplatenses, decirles que me parece muy significativo que estemos haciendo este trabajo, este encuentro y este intercambio no solo de historias, sino de esas historias que construyen el presente y el futuro. Y estoy muy emocionada, me pareció que son momentos en los que necesitamos también encontrarnos sensiblemente en estas historias y reflexionar para poder construir algo grande, algo mejor, y con los que hoy no pueden estar con nosotros adentro, ¿no? Estando presentes en cada acción y en cada intención que tenemos para llevar adelante. Mi abrazo, mi saludo a cada uno de ustedes, a todas y a todes, y gracias por esta invitación y por la profundidad del encuentro. Eso es lo que más valoro. Bien, bueno, gracias Nadia. No sé si alguien más quiere transmitir, contarnos, decir algo de ese momento, si no damos... Yo brevemente quiero decir algo. Soy Zulema Comune de Necochea y agradecerles profundamente la posibilidad de encontrarnos. Yo he sido invitada y es una caricia para mi alma en estos tiempos de aislamiento y es realmente conmovedor. Muchas gracias. Dale. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Teatristas. Atitla. Bueno, qué importante, ¿no? Esto de la memoria para todos, para los que estuvimos atrás, los que están ahora, para los hechos. Agradecerles a todos por algunas historias me traspasaron, me conmovieron mucho. Gracias a Gregorio, a Luis Conti, a Carlos Weiss, presente ahora y siempre. Muchas gracias y nos vamos a seguir trabajando juntos, ¿no? Colectivamente, que ese es el camino para salir de todo lo que nos atravesó. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por este encuentro, y que haya mucho más encuentro, y que estos cuerpos a través de la virtualidad pronto se puedan abrazar. Muchas gracias Milena, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a todos. Aplausos para todos. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. No llama a nadie en la puerta, chicos.